van a salir demasiado lejos, ¿ya? Entonces, arquitecto. Fíjese usted, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí, arquitecto, estoy viendo un triángulo, pero en realidad lo que yo quiero es que tenga así, digamos, ¿no? Las tejitas cayendo. Entonces, tengo este volumen, copiar. Y fíjense dónde lo voy a copiar. Lo voy a copiar ahí, en Z. Fíjense, estoy bajando a Z. Cero punto uno. Agarrando un ángulo. A ver, una esquina. Copiar. Cambiar de ángulo ya. Sí. Está agarrando ángulos, no sé de dónde. Vamos a admitir, perdón. Entonces, fíjense, copiar. Z, menos Z, fíjense que está ahí. Cuando dice polar, fíjense, dice menos Z. 0.1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una copia a 10 centímetros abajo. Entonces, ¿para qué? Para hacer una intersección, fíjense, una recta a este señor de arriba, enter, le resto el de abajo, enter. Entonces, y ya me queda la geometría, fíjense, hueca del techo. Ya pues aquí le pondré yo maderitas y demás bacanas, digamos, ¿no? Entonces, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no importa qué cosa les salga a ustedes de techo, ¿ya? Entonces, lo importante es saber solucionar justamente las pendientes. Inclusive esto de acá aplica para las losas. Ya hay gente muy animal que dice aquí, losa, dice, no va a ser todo losa, arquitecto, digamos, ¿no? Entonces, ya, digamos, no puede ser losa, digamos, ¿no? Pero la losa tiene 0.2, digamos, ¿no? Entonces, sí, ¿cuánto tiene su bajante, digamos, ¿no? Entonces, o su pendiente, digamos, ¿no? Tiene 30 metros, digamos, ¿no? 30 metros por 0.2. Entonces, ¿cuánto va a subir esa losa, digamos, ¿no? Entonces, esas son cositas que van a saber ustedes hacer en obra, digamos, ¿no? Entonces, donde se van a dar cuenta que la sumatoria de 2 centímetros, digamos, ¿no? Por cada metro va a ir sumando. Entonces les decía, quiero tener la planta. Entonces, ¿cómo hago la planta? Me acuerdo, primer clase. Geometría plana, le quito este clic, crear. Ya tengo clic, enter, enter y enter. Ya tengo la planta de todos esos objetos. Entonces, esta es la estructura plana. ¿Ya? Quiero tener cortes, alguna cosa, eso también, digamos, no te lo va a dar. ¿Ya? Lo importante de esto que ya que ustedes practiquen ya o vayan practicando justamente esto de las cubiertas. Ya tienen todos los videos ahí, inclusive tienen escaleras, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo y vayan practicando y estas cosas no les parezcan sorpresa, ¿ya? Las clases se nos van a pasar en extremo rápido, ¿ya? Entonces, y eso va a provocar que ustedes no tengan tiempo de asimilación. Por eso les he subido todo de un saque, entonces, aquí al WhatsApp, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, arquitecto. Sí. Ya. Bueno, entonces
Yo creo que lo podemos dejar esto por ahora hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta? Ah, vamos a hacer algo. ¿Podemos hacer una losa? Una losa es simplemente extruir. O sea, decirle a esto extrusión. Y darle la medida a la losa. Nada más. ¿Ya? Y ensamblarlo. ¿Ya? Va a ser algo más interesante que hacer una losa. ¿Ya? Polilineal. Ni siquiera vamos a ver qué es, ni cómo es, ni nada. ¿Ya? Esto, fíjense, es un área cubierta. ¿Ya? Y dentro de esa área cubierta, vamos a decir que tenemos muros. Voy a ponerle todo el perímetro, ¿ya? Inclusive así. Cerrar. Ya, y dentro de estos muros, vamos a decir que tenemos espacios interiores. No importa lo que sea, ¿ya? No me critiquen. Entonces, pero digamos que tengamos espacios interiores. Ya. Entonces, tengo el área para cubrir, tengo muros y tengo no sé qué. ¿Ya? Entonces, características. Esa es todo eso y todo, tengo mi área cubierta. Entonces, tengo esos muros y bueno, los muros los vamos a unir. Entonces, ya están unidos los muros y tengo esta área cubierta. Va a ser algo de maña. ¿Ya? Entonces, dijimos, estos volúmenes no deben crear canaletas, nunca. Por lo tanto, vamos a hacerlo en otro color. Lo que tenemos que hacer es llenar esto de acá de cuadrados que abarquen de lado a lado. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí, al fondo, de aquí a acá. Y fíjense, aquí me falta uno, tengo que estar consciente, digamos, ¿no? Esto tiene que llegar hasta el fondo. Entonces, por lo tanto, el cuadrado que hace que eso hasta el fondo es de aquí, fíjense, hasta acá. Ya, entonces, ninguno más me falta, creo que ninguno más.
Pero vamos a verlo. Ya. Entonces, mi techo, ¿cómo va a ser? Intrusión. Inclinación. Otra vez 73, ¿no? Entonces, ya, entonces estoy viendo que el techo está correctamente hecho. Y bueno, vamos a darle a este señor unión. Y ya sé que va a ser así mi techo. Vamos a hacer que estos de acá no sean colas de pato. Este de acá no quiero que sea cola de pato. Clic ahí abajo. Y en Z, clic arriba. Menos 73. Inclinación. Clic. Clic abajo. Y en Z, fíjense, clic arriba. Menos 73. Ya, suficiente con eso, para que me entiendan. Entonces, característica. Vamos a subir este elemento, ¿ya? Y vamos a crear justamente todos los elementos faltantes en cuanto a muro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De todo lo que sean los mojinetes, ¿ya? El mojinete es toda esta estructurita, digamos, ¿no? de muro, por ejemplo, que hace, qué sé yo, esto de acá, digamos, ¿no? Entonces, Una tapa. esa es la tapita, digamos, ¿no? Que tiene eso, ¿no? Entonces, pero a ver, entonces ya tengo un techito así. Entonces, y lo que quiero hacer son los mojinetes, ¿ya? Fíjense que no todo llega a donde tiene que llegar acá, digamos, no es estructuras que están volando, que crean galerías y demás, ¿ya? Entonces, va a tener mi copia de esto. Perdón. Entonces, esto de acá lo voy a elevar. ¿En Z cuánto? 270, ¿no? Vamos a aceptar, perdón, están molestando los compañeros por entrar. Esto en Z se va a elevar 2.7. ¿Ya? Entonces, característica. Vamos a poner un techo sobre el techo y vamos a dejar esta estructura también para que nosotros la podamos generar como mojinete. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Voy a llevar 2 segundos para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Vamos a poner aquí el techo. Digo, el techo va a venir de aquí hacia arriba en Z, 0.1. Entonces, y le voy a dar sustracción, ¿no? A este señor de arriba, Enter, le voy a restar el de abajo. Enter. Entonces, los mojinetes son ni más ni menos todo eso que le falta de muro. ¿Ya? Entonces, ¿y de dónde va a salir eso? Va a salir de esta geometría. ¿Ya? Entonces, voy a apagar 2 segundos esta capa. Y por ejemplo, voy a utilizar presionar, tirar para hacer que estos elementos, por ejemplo, puedan ir hacia arriba. ¿Ya? O lo que es lo mismo, fíjense, para ahorrarme un poquito de trabajo, memoria y
ejercicio, fíjense, voy a copiar esto aquí arriba. Entonces, vamos a fusionarlo, este con este. Entonces creo que no necesito más de altura. Es importante la altura, digamos, ¿no? Porque cuando esto de acá se sienta, esto crea toda la altura. Entonces, un mojinete va a ser justamente lo que me falta ahí. Entonces, intersección de este volumen con este volumen. Ya tengo todos los mojinetes que me faltan para esta casa. Y lo único que tengo que saber es dónde ubicar a este señor. Y ya tengo una esquina conocida, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Conozco esta esquina? Sí la conozco. ¿Dónde está? Está aquí. La idea es ubicar justamente todos esos pedacitos, digamos, ¿no? Y hacerlos de un saque. Porque podríamos hacerlo a través de rectángulos, digamos, ¿no? Y comenzar a darle inclinaciones y alturas y no sé qué huevadas más, digamos, ¿no? Entonces, pero la idea es hacerlo rápido. Entonces, para culminar mi muro, por ejemplo, entonces, este pedacito de muro que es el mojinete debe unirse con el muro mismo. Y se va a quitar justamente la geometría que está por demás. ¿Se entiende, no? Lo demás es ponerle justamente puertas, ventanas y generar la geometría. ¿Ya? Eso es su primer parcial. Entonces, ¿dónde van puertas? ¿Dónde van ventanas? Ya saben hacer puertas, ya saben hacer ventanas. Entonces, y es colocarlos donde corresponda. Arquitecto, igual otra variante, o bueno, no sé si se puede hacer, es directamente del muro que ya tenía, hacer presionar, tirar Exacto. y recortarlo el techo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está justamente en los videos, está eso de ahí. ¿Ya? Entonces está ahí presionar, tirar, digamos, ¿no? Y se lo suprime, digamos, ¿no? El tema es también qué es lo que suprime. ¿Ya? Entonces, ya tengo. Por ejemplo, cuando tenés la fusión acá, mucha gente se equivoca y le da diferencia. Entonces, a este muro, enter, le vamos a restar esto de acá. Y pasa eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer en realidad es una fusión, digamos, entonces una intersección de los elementos. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo lo copio. ¿Ya? Entonces, intersección de este con este, digamos, ¿no? Para encontrar solamente los mojinetes. ¿Ya? Entonces, solamente es eso. Pero igual, en los videos que les he mandado, ahí está todo, digamos, respecto a eso. ¿Ya? Y la idea, obviamente, es para que usted sepa, digamos, ¿no? Cuánto de mojinete y cuál es la forma del mojinete para saber cómo se van a sentar todas las cerchas, digamos, ¿no? Porque esto, le gusta o no, digamos, tener una estructura interna, digamos, ¿no? De cerchas que usted tiene que colocar en construcción, ¿ya? Entonces, independientemente que en el 3D usted solamente le ponga la cerchita adelante de adornito, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, eso es justamente lo que necesitan saber, ¿ya? Entonces, la ubicación, fíjense, de todos estos objetos, ¿ya? No es necesariamente un eje cero, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Fíjense, hay mucha gente que lo toma de acá y lo coloca, digamos, no directamente de donde lo sacó. Entonces, y lo hace atravesar. Ahí, digamos, ¿no? Entonces, pero fíjense que les queda un espacio. ¿Se dan cuenta, no? Les queda un espacio entre el mojinete y la estructura, digamos, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque se está restando en realidad, digamos, ¿no? Parte de lo que es el mojinete. Entonces, esto de acá debe ir exactamente aquí.
¿ya? Para que cuando yo mire ese objeto, perdón, mire el objeto, no tenga distanciamiento entre estos elementos. Entonces, este con este. Y ya se pierde justamente la geometría que me estaba separando del mojinete del muro, ¿ya? La idea, como les digo, es hacerlo uno a uno, no es estar haciendo, ah, mira, aquí hay una cumbrera, hago un triangulito, lo elevo y le tengo que dar inclinación de 73 grados. Y lo mismo con el otro lado, digamos. Entonces, voy a tardar un montón con eso, ¿ya? La idea es justamente hacerlo rápido. Como les digo, el examen de ustedes va a durar solamente 45 minutos y tienen que hacerlo rápido, ¿ya? ¿Se entendió, no? Igual tienen ahí los videos para repetirlo las veces que necesiten, ¿ya? Entonces, hay un ejercicio con mojinetes y hay justamente el ejercicio con los muros, ¿ya? Entonces, todo eso ya está. Inclusive está cómo se hacen las puertas y demás, ¿ya? Entonces, eso por favor, vayan, denle una miradita. Y bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Es harto para asimilar. Los techos es la parte más difícil y por eso es parte de la evaluación del primer parcial, ¿ya? Entonces, hagan cualquier tipo de figurita y comiencen a inclinar caras nada más. Y con eso van a entender, digamos, ¿no?, la dificultad que hay justamente en generar este tipo de geometría, ¿ya? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Si tienen alguna consulta o o alguna cosa, me la pueden hacer saber, ya sea inbox o si quieren ahorita, digamos, ¿no? Entonces, miércoles, Carolina Ruiz acaba de entrar, digamos, ¿no? Ya es cuando se acabó la clase. Arquitecto, buen día. Dígame. Hay algo que no comprendí muy bien. Por ejemplo, estos techos tienen un 30% de caída. ¿Y por qué se le marca 73? No comprendí muy bien esa Ya. partecita. No sé si lo puedes repetir así. Claro. Cuando alguien me dice 30% de pendiente, ¿ya?, no significa que está a 30 grados. Entonces significa que por cada metro, esto sube 30 centímetros. Y esa va a ser la inclinación que va a tener el techo. Entonces, por cada metro que avanzo, va a subir 30 centímetros. Cuando alguien me dice que algo está al 2%, por ejemplo, una losa, significa que por cada metro, un metro, esto sube 0.02, o sea, 2 centímetros. Entonces, y esa es la pendiente, por ejemplo, que tiene que tener una losa, ¿ya? Entonces, en el caso de este techo dijimos que está al 30%. Por lo tanto, el ángulo que buscamos es este ángulo de acá. Y ese ángulo es 73 grados. De ahí sale el 73, ¿ya? Porque cuando usted extruye algo, lo extruye a 90 grados, o sea, lo extruye recto. Y lo que tenemos que tener es la inclinación con la que va a estar este elemento. De ahí sale el 73. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, que es un techo al 35%, o sea, lo máximo, la máxima capacidad que pueda tener una teja, ¿ya? Entonces, significa que por cada metro, un metro, esto sube 0.35. ¿Ya? Entonces, y lo que tengo que buscar es el ángulo de la inclinación de este techo. Entonces, si esta hubiera 35, entonces esto de acá tiene que ser 71. ¿Se entiende? Sí, Lo la mismo, entendí. lo La mismo entendí. pasa cuando nosotros hacemos todo lo que son, por ejemplo, los estacionamientos. Entonces nos dicen, sí, póngale 10% de pendiente y 20, entre 10 y 20, digamos, ¿no?, que vaya variando, digamos, ¿no?, para que no sea tan brusca, digamos, ¿no?, la caída, ¿ya? Entonces, y bueno, hay mucha gente que le pone 20 grados y le pone 10 grados, digamos, ¿no? Entonces provocando que, no sé si han ido al Cinecenter. Entonces, chicas, si las han llevado al Cinecenter, ustedes son la otra, ¿ya? Entonces, pero en el Cinecenter
se dan cuenta en su estacionamiento. Entonces, viene aquí esto de acá, el piso, digamos, ¿no? El piso 0, digamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, comienza a tener como 20 grados y llega al descanso, digamos. Entonces, ¿qué provoca esto? Entonces, que el autito, entonces, al momento de ingresar por acá, termine chocando justamente la trompa ahí, ¿ya? Porque al 20% de pendiente no significa que esto tenga 20 grados, ¿ya? Y la otra que pasa es que cuando el auto está aquí arriba, entonces comienza a darle panzazos. O sea, está bien, es un auto alto. Entonces no tuvo problema ya, digamos, ¿no? Entonces, pero al momento de subir, entonces comienza a darle un panzazo, digamos, ¿no? Todo eso de ahí. Entonces, a esta parte de acá. ¿Ya? Y bueno, hay peores cosas, digamos, ¿no? Hay gente que los pone a cualquier ángulo, digamos, ¿no? Entonces, el tema de los estacionamientos, ¿ya? Y bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque si ustedes ven el Cinecenter, la característica está lleningo de pintura. Entonces, ya dan cuenta que en la parte de inicial, digamos, ¿no? De la rampa, entonces, está llenito de pintura, digamos, ¿no? Porque todos los autos que han ido a chocarse de ahí de frente han dejado su marca de pintura, digamos, ¿no? Entonces, y la otra, obviamente, que es el ángulo de giro, digamos, ¿no? Que es su descanso de esa rampa. Entonces, su ángulo de giro está muy apegado, que todos los autos han raspado justamente el borde de esa pared, ¿ya? Entonces, es cositas para tener cuidado nomás, ¿no? Entonces, y en una obra importantísima, digamos, ¿no? Como un cine, digamos, ¿no? O sea, un hito de referencia, porque alguien dice, digamos, ¿por dónde vi? Por el Cinecenter. O sea, no te dice, digamos, otra cosa, te dice por el Cinecenter, te da un hito. Entonces, cuando una persona ve ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? Queda, digamos, un poquito más alerta, digamos, ¿no? Respecto a qué es lo que se va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, lastimosamente se lo dice. ¿Sí? ¿Podría explicar un poco más el tema de las divisiones del contorno del techo para que salga bien cuando uno extruye? ¿De las divisiones de qué? Esa parte se complica mucho. No entiendo. A ver, ¿qué es lo que quieres que explique? ¿Cómo tienen que ser las divisiones del techo? Porque usted crea varios rectángulos Ya. internos. Arquitecto, o sea, ¿por qué se coloca, digamos, los rectángulos de punta a punta? O sea, ¿cuál es el fin? O sea... No, yo entiendo por qué los coloca para crear la pendiente, pero quiero saber cómo deben ir dispuestos los rectángulos, cuántos rectángulos debo crear, qué parámetros toman. Ya. No, está en la misma cueva, de hecho, ¿no? A ver, no sé, alguna figurita. Ya no sé. Ahí. Ay. Esto debería ser recto. Ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que cubrir. ¿Ya? Entonces, la lógica del primer ejercicio es que a través de estos elementos yo puedo hacer distintos tipos de techo. ¿Ya? Entonces, pudiéramos extruir todo esto de acá y comenzar a doblar techo por techo. O sea, hacer que esto se incline acá, que esta carita se incline, que esta otra carita se incline, e ir generando, digamos, ¿no? Un techito por parte. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros extruimos y le damos inclinación, se produce un techo de cola de pato, este de acá último. Entonces, totalmente de cola de pato. ¿Ya? Y la idea justamente es fusionar todos esos techos para generar un techo un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces,
La idea es que esto venga hasta el fondo siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí me va a generar el techito justamente hasta ese fondo. Entonces, hay gente que hace esto, fíjense. Entonces, y eso no me va a ayudar a generar justamente un techo, porque aquí me va a crear una canaleta. Y nosotros lo que evitamos siempre en arquitectura es canaletas, digamos, ¿no? Esto debe llegar hasta aquí al fondo. ¿Ya? Lo mismo pasa con este tipo de estructura, fíjense. Esto de acá debe llegar hasta el fondo. ¿Ya? Entonces, si no lo hago así, me va a crear canaleta. Entonces, voy a hacer un ensayo con una canaleta. Entonces, voy llenando estas estructuras. Ahí al fondo. Ahí al fondo. Ahí al fondo. Y claro, ahí al fondo. ¿Ya? Entonces, imaginemos que no vamos a poner una de ellas. Imaginemos que me olvide de esa. Solamente no puse esa. No puedo, no voy a poner eso. Ya. Imaginemos en realidad que yo, en vez de darle de ahí hasta el fondo, simplemente le di de aquí hasta ahí. ¿Ya? Pareciera, fíjense, que hice todo, ¿ya? Pero en realidad la estructura, fíjense, solamente llega hasta ahí y no llega hasta acá al fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a provocar ese tipo de situaciones? Cuando yo le doy extrusión, le doy inclinación. Me dicen que ese es al 71%, a 71 grados, perdón, 71 grados, enter y enter. Fíjense que me provoca esto de acá. ¿Se entiende? Esto va a provocar que el agua se acumule acá. Algunos techos lo solucionan así, digamos, ¿no? Pero eso está mal, digamos, ¿no? Porque esto de acá tiene que tener una canaleta y cuando lleva fuerte, esta canaleta me va a producir humedad y goteras y un montón de cosas. La idea es que solamente tenga aquí las cumbreras y tenga las bajantes. Entonces, ya sea bajante tipo canaleta o tipo de estas esquinas. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos esta estructura, fíjense, hasta el final, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, extrusión, inclinación, 71. Fíjense que ya no tengo ese problema de cumbreras y de bajante. Entonces, la idea es simplemente que me ayude a mí a solucionar, digamos, ¿no? Este tema de los elementos. Fíjense que tenemos elementos pequeñitos, tenemos elementos que están con geometría por demás, digamos. O sea, si yo esta geometría la haría hasta aquí, entonces con eso sería suficiente. ¿Ya? Entonces, hay compañeros que van a hacerlo justamente de mala manera. Entonces, ¿qué es de mala manera? Entonces,
sea, vienen y lo hacen aquí. O sea, digamos, ¿no? Vienen y lo hacen aquí. O sea, digamos, ¿no? Entonces, o de aquí, digamos, ¿no? Ya hicieron hasta ahí. Ah, no, que llegue hasta el fondo. Ya hacen otro cuadrado. Entonces, eso es un error. El cuadrado debería llegar de lado a lado. ¿Ya? Entonces, y lo mismo con esto. Entonces, de aquí, qué sé yo, hasta ahí. Entonces, y de aquí hasta el fondo, dicen, digamos, ¿no? Entonces, la idea no es que esto sea con lineecitas o con cuadraditos hasta allá. Entonces, no, tiene que llegar al fondo, va a llegar al fondo. Entonces, hago otro cuadrado. Entonces, eso es un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de acá va a provocar que el dibujo salga mal. ¿Por qué? Porque voy a tener una serie de pequeños cola de patos, digamos, ¿no? Que no me van a ayudar justamente a solucionar el techo. El otro error que hay, ahorita les voy a mostrar. Entonces, estoy cubriendo todo arquitecto, digamos, ¿no? Entonces, ahí pucha, pero me falta ese. ¿Y esa? Entonces, ahí le tiran uno ahí. Y con eso ya están todos. Entonces, y pareciera que están todos, ¿no? Entonces, extrusión. Inclinación. Perdón, extrusión. Inclinación. 71. Entonces, fíjense, los errores quedan ahí, o sea, crean canaletas. ¿Ya? Y eso está mal. En algunos casos sí, digamos, no se ocupan, por ejemplo, para hacer galpones, para hacer mercados, digamos, se ocupan así. Entonces, pero las canaletas tienden a producir justamente fallas en cuanto a la permeabilidad que tienen que tener, digamos, ¿no? Entonces, que no tienen que tener, de hecho. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo utilizamos de esa manera, o sea, hasta el fondo siempre, ¿ya? Entonces, el cuadrado no tiene que ser un cuadradito que te cubra ese espacio, tiene que llegar hasta el fondo sí o sí para que este techito pueda introducirse en el otro y generar, digamos, ¿no? Geometrías que te ayuden justamente a evitar estas canaletas. ¿Ya? No sé si con eso contesté eso, pero básicamente es la idea. Sí, ¿Ya? arquitecto, entendido. Básicamente esa es la idea, ¿ya? Entonces, y bueno, el tema de los techos es lo más complejo que hay, digamos, ¿no? Porque cuando ustedes vean su examen, por decirle, digamos, ¿no? Puede ser que esta linecita no esté a este lado, sino que esté al otro. Entonces, y esas cositas a ustedes les va a chocar porque no les va a salir, digamos, ¿no? Y es porque les está faltando un triángulo, digamos, ¿no? O les está faltando un cuadrado, digamos, ¿no? O sea, en vez de que esto sea aquí, por ejemplo, yo lo pongo hacia el otro lado, digamos. Entonces, ¿cómo hago eso, digamos, no? Simplemente definiendo cuál va a ser mi cumbrera, de dónde a dónde, digamos, ¿no? Entonces, y el techo tiene que estar perfectamente solucionado sin la creación de canaletas, ¿ya?